Bueno, vamos a comentar un poco algunas recomendaciones vinculadas a dar orientaciones para organizar el proceso de admisión. Específicamente tiene que ver con algunas consideraciones, orientaciones técnicas y metodológicas para poder elaborar instrumentos que permitan evaluar las competencias, capacidades y conocimientos de los postulantes. ¿Cuál es la finalidad de esta pequeña exposición? Básicamente es brindarles orientaciones a ustedes, los responsables del proceso de selección de postulantes, en tres actividades: la elaboración, aplicación y calificación de los instrumentos. Principalmente nos vamos a centrar en la primera parte, que es la elaboración de los instrumentos, ya que este es el proceso o la etapa del proceso central para poder obtener resultados válidos que nos permitan discernir correctamente entre todos los postulantes e identificar aquellos que tienen las mejores cualidades para seguir los estudios posteriormente. Todas estas recomendaciones que vamos a comentar en adelante tienen que ver fundamentalmente con centrarnos en lo que se espera de los perfiles que están descritos en la matriz, ¿no? Así que nuestro norte, nuestra brújula para poder elaborar los instrumentos va a ser toda la información que está contenida en la matriz. ¿Qué aspectos se consideran en la matriz? Tenemos contenidos distintos, ¿no? Por un lado tenemos conocimientos que tienen que ver con los conocimientos generales básicos, que vamos a describir brevemente en un momento. Están algunos rasgos de personalidad que probablemente también estén vinculados a algunas competencias blandas o interpersonales, algunas actitudes respecto a las habilidades sociales, y también se incluye dentro de la matriz explorar algunos contenidos vinculados a conocer la aptitud vocacional o la aptitud para la carrera o la especialidad. Entonces son básicamente tres aspectos: conocimientos por un lado, rasgos de personalidad o aspectos blandos de la persona vinculados a competencias o a conductas, y finalmente la orientación vocacional o la aptitud para la especialidad. Dado que son tres contenidos distintos, tendremos que pensar que nuestras herramientas o instrumentos de evaluación van a ser distintos también, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles son los instrumentos que son probablemente idóneos o más sensibles a poder de mejor manera evaluar estos contenidos que son distintos. Vamos a revisar los instrumentos y vamos a conversar un poco acerca de cuáles son los beneficios de cada uno de estos en relación a los contenidos que se esperan que evaluemos en la matriz. Tenemos por un lado las pruebas escritas. Las pruebas escritas nos permiten evaluar con mucho alcance en relación a que en muy corto tiempo podemos examinar a muchas personas. Esa es la gran ventaja de la prueba escrita. Y la prueba escrita además es bastante buena como herramienta para explorar contenidos de conocimientos, ¿no? Por lo tanto, si ustedes revisan sus matrices, buena parte de los contenidos que tenemos que abordar en esta evaluación a los postulantes tienen que ver con conocimientos en el área de matemática, ciencia y ambiente, el área de comunicación y el área de ciencias sociales. Entonces, las pruebas escritas, de hecho, vamos a comentar un poco más los beneficios de esta más adelante, van a ser la mejor herramienta para explorar conocimientos, ¿no? Tienden a ser más objetivas, se pueden aplicar con pocos recursos en relación a otras técnicas que pueden ser un poco más complejas o costosas en términos de recursos en general para poder implementar. Otras técnicas que exploraremos tienen que ver con aquellas que nos permiten explorar la orientación o vocación por la especialidad y los rasgos de personalidad o competencias o aspectos más blandos del ser humano, ¿no? Entonces aquí tenemos algunas pruebas también, pero algunas otras técnicas que no son pruebas, que tienen que ver más bien con simulaciones o formas de entrevista que nos van a permitir explorar de mejor manera que una prueba escrita otros aspectos distintos a los conocimientos. Lo que vemos ahora en la diapositiva es lo que ustedes ya tienen en sus documentos, que es la matriz, parte de la matriz. Aquí tenemos las capacidades
y los contenidos que se esperan evaluar en el área de matemática, ¿no? Si ustedes revisan con detalle, estamos definiendo 12 capacidades con los contenidos que nos pueden orientar en la construcción de los instrumentos. Es una ventaja tener definidas ya los contenidos y las capacidades en matrices, ¿no? Aquí tenemos la de ciencia y ambiente, que tiene 8 capacidades con sus respectivos contenidos, luego el área de comunicación y finalmente la de ciencias sociales. Estas 4 son áreas de investigación para nosotros como, desde la perspectiva de investigadores en esta evaluación, son catalogados como conocimientos, ¿no? Entonces está bastante bien definido cuál es nuestro territorio sobre el cual debemos construir los instrumentos. No tenemos que investigar más acerca de los contenidos porque estos ya están dados y van a establecer básicamente las fronteras dentro de las cuales tenemos que actuar en la construcción de los instrumentos o el diseño de las técnicas o la selección de algunas pruebas que puede ser también una alternativa. Para la aptitud, para la carrera o la especialidad, probablemente las pruebas objetivas sean una alternativa, pero también puede ser la entrevista una buena forma de abordar esta exploración, ¿no? De conocer la actitud de los estudiantes o los postulantes a la especialidad. Vamos a mencionar más adelante cómo desplegar la técnica de la entrevista, que es una de las alternativas. Tenemos también otras pruebas ya elaboradas en el mercado para ver orientación por una carrera. Hay algunas capacidades que suponen habilidades motoras, visuales, como la expresión artística también. Y aquí las pruebas escritas probablemente no son una buena técnica a elegir, sino que las simulaciones o pruebas de ejecución pueden ser una mejor alternativa para poder observar estas habilidades que se esperan en los postulantes. Finalmente, podemos ver otros aspectos de la dimensión personal, como ustedes pueden observar en esta parte de las matrices, la motivación, la autoestima, ¿no? Este tipo de características de los postulantes nuevamente no son posibles de explorar a través de pruebas de conocimiento, pruebas escritas, objetivas, sino a través de otro tipo de instrumentos como los inventarios de personalidad o inclusive la entrevista. Vamos a desarrollar a partir de este momento algunas oportunidades y también desafíos o debilidades de estos instrumentos que hemos descrito tan rápidamente, ¿no? Entonces, solamente para resumir, en la matriz encontramos 3 tipos de contenidos: conocimientos, rasgos de personalidad o aspectos vinculados a conductas, comportamientos o competencias, un aspecto más blando de la personalidad, y finalmente la aptitud o orientación hacia la especialidad. Estos 3 distintos aspectos ameritan acercarnos con instrumentos diversos para evaluarlos, ¿no? No podemos utilizar los mismos instrumentos para 3 aspectos tan distintos que queremos describir en los postulantes. Vamos ahora a detallar un poco más cada uno de estos instrumentos o técnicas de evaluación. Un principio que hay que considerar es que cada vez que evaluamos, si nosotros vamos a trabajar desde el diseño y la elaboración de los instrumentos en este proceso, tenemos que ponernos en el rol de investigadores. Esta es una buena forma de planificar y realizar un trabajo riguroso que nos permita obtener resultados sobre los cuales no tengamos ninguna duda y podamos hacer un proceso justo en donde todos los postulantes hayan tenido la misma oportunidad de demostrar sus conocimientos, capacidades, etc., ¿no? Entonces, un par de principios importantes que tenemos que considerar en este rol o bajo este sombrero de investigadores rigurosos es que nuestros instrumentos deben tener validez y también confiabilidad. Solo para recordar entonces qué es la validez, ¿no? Indica el grado o nivel de precisión con que una prueba o procedimiento de evaluación mide lo que se supone debe medir. Es
Es decir, que la información que obtengamos de los instrumentos, pruebas, ya sea objetivas, de ejecución, entrevistas o simulaciones, que estos resultados realmente sean fiel reflejo de lo que es capaz o lo que es el postulante, ¿no? O lo que conoce. Entonces, una forma de obtener validez es preguntarnos qué es lo que podría afectar la veracidad de nuestros resultados. Y una primera respuesta que tenemos que atender es que algo que puede afectar la validez de nuestros resultados es que nuestros instrumentos no estén evaluando lo que nos interesa. ¿Qué nos interesa evaluar? Todas las capacidades y contenidos que están en la matriz. Principalmente y probablemente únicamente esos contenidos y capacidades, ¿no? Por lo tanto, una forma de verificar si estamos trabajando en un proceso con validez es que hagamos un contraste exhaustivo entre todas las capacidades y contenidos de nuestra matriz con los instrumentos que estamos diseñando o seleccionando. Ni más ni menos que esos contenidos, ¿no? Es decir, no preguntaremos o evitaremos hacer preguntas a través de las técnicas de evaluación que excedan el territorio de la matriz. Lo mismo significa que no deberíamos dejar ningún contenido o capacidad descrito en la matriz sin evaluar, ¿no? Esto sería, probablemente es una meta ambiciosa, pero es lo que nos da rigurosidad en cuanto a la validez. Evaluar exactamente lo que está contenido en la matriz, que nuestro objetivo es nuestro objetivo de investigación, y no caer en el defecto o exceso, es decir, dejar de evaluar algunos aspectos o evaluar aspectos que no están considerados ahí. Entonces una primera consideración para estar seguros de que lo que vamos a realizar tiene algunos estándares y garantiza de esta manera resultados que tienen credibilidad. Para el caso de la validez, de la perspectiva que estamos considerando, lo ideal entonces sería diseñar instrumentos y no elegir alguno que ya esté diseñado, ¿no?, para otros fines. En el caso de los contenidos vinculados a conocimientos, probablemente tengamos ya una gran ventaja teniendo en la matriz bastante detalle de las capacidades y contenidos que interesan evaluar, ¿no? Podemos construir pruebas de conocimientos bastante precisas, no es muy complejo hacerlo, más adelante mencionaremos un poco cuáles son las opciones. Sin embargo, para, por ejemplo, otro de los contenidos de la matriz que tiene que ver con rasgos de personalidad, para ello sí deberíamos contar con, si tomamos en consideración las pruebas, tenemos algunos inventarios y cuestionarios que evalúan algunos contenidos que probablemente no son parte de los intereses de nuestra evaluación, que no son parte de lo descrito en la matriz. Aquí deberemos considerar si es que es oportuno utilizar inventarios de personalidad que ya existen en el mercado, sabiendo que probablemente estén indagando aspectos que no son objetivo de este proceso de evaluación. Más adelante vamos a mencionar un poco más de algunas dificultades con estas pruebas, llamadas pruebas psicológicas o pruebas de personalidad. Volviendo a nuestro rol de investigadores, para empezar desde el inicio con buen pie en el diseño o elaboración de pruebas y técnicas de evaluación. La validez entonces significa que vamos a centrarnos en evaluar solamente aquello que es de interés previsto, planificado. Esto es todo lo que está en la matriz, ni más ni menos de lo que se describe en ella idóneamente. Otro principio importante para hacer un proceso riguroso de evaluación es poder tener un proceso consistente o confiable. La confiabilidad es una característica de un proceso de investigación riguroso, asimismo es una característica de un buen proceso de evaluación. Recuerde que cualquier proceso de evaluación es un proceso de investigación, en donde el objeto de investigación es, en este caso, el individuo, los postulantes. Lo que queremos es obtener una buena descripción de sus características personales en cuanto a conocimientos, personalidad y aptitud para la especialidad.
Entonces debemos acercarnos con un perfil el cual está en la matriz. Tenemos entonces la validez y la confiabilidad como dos principios importantes para nuestro proceso de evaluación riguroso. La validez ya la hemos mencionado. Si tuviéramos que elegir entre la validez y confiabilidad, teniendo pocos recursos, tendríamos que quedarnos siempre con la validez. La confiabilidad, entonces, agrega valor, por supuesto, trataremos de alcanzarla, pero va a implicar desplegar algunas exigencias más que vamos a describir. Para tener consistencia en los resultados, deberíamos tener dos fuentes de información sobre el mismo postulante, pensando como investigadores sobre el mismo sujeto, sobre la misma capacidad o contenido. Y para esto podríamos tener dentro de una misma prueba, por ejemplo, dos preguntas similares con respuestas similares después de que la persona aplicó, el postulante aplicó a esta prueba. Significa, por ejemplo, que si aplicamos un inventario de personalidad, este tenga al menos dos preguntas en lugares distintos de la prueba que evalúen el mismo aspecto que nos interesa, el mismo rasgo de personalidad. Normalmente las pruebas de personalidad que existen en el mercado, los inventarios o cuestionarios de personalidad ya tienen índices de consistencia interna, es decir, ya están preparadas para obtener resultados confiables. Ya tienen preguntas, al menos dos, que son similares, que evalúan un mismo aspecto de personalidad. Si nosotros quisiéramos tener confiabilidad con la prueba de conocimientos, podríamos también intentar hacer dos preguntas similares o del mismo tipo, o principalmente que evalúen la misma capacidad o contenido dentro de la prueba, ¿no? Entonces tendríamos dos fuentes de información que de resultar con una misma respuesta nos darían una idea de la consistencia del resultado. Es decir, que el resultado no es producto del azar, ¿no? Sino que realmente describe al postulante o al individuo. Otra forma de obtener confiabilidad o saber si nuestros resultados son consistentes es que a partir de dos técnicas de evaluación obtengamos resultados similares sobre una misma capacidad. Imagínense dos técnicas de evaluación sobre una misma capacidad, ¿no? De repente queremos indagar un poco acerca de la sociabilidad o el interés por trabajar en grupo de un postulante, y ese aspecto podríamos observarlo tanto en una prueba de ejecución o una simulación como una dinámica grupal para ver sus conductas de cooperación, de apertura al diálogo, etc. Y también podríamos observar algunas de estas conductas en una entrevista, ¿no? Entonces tendríamos dos técnicas distintas, la simulación o dinámica grupal y la entrevista, en donde podríamos indagar el mismo aspecto que nos interesa. De obtener los mismos resultados, tendríamos un resultado consistente o confiable. Siempre tendremos confiabilidad cuando las respuestas de distintas fuentes de información son iguales o similares, es decir, esto es consistente. Si no tenemos respuestas similares, podemos presumir que no estamos explorando correctamente la información, o en todo caso que no es una característica que describa al individuo, es decir, que su respuesta ha sido probablemente al azar o ha habido alguna manipulación. Por lo general encontraremos consistencia si contamos con buenos instrumentos. Finalmente, otra forma de obtener confiabilidad o consistencia es cuando, en lugar de tener dos ítems dentro de una misma prueba o dos técnicas distintas, tenemos dos evaluadores. En este caso podemos trabajar con una sola técnica de evaluación, pero tener a dos evaluadores. Cada uno de estos evaluadores observará el desempeño del postulante y podrán compartir sus apreciaciones sobre este desempeño, y de tener apreciaciones similares tendríamos un resultado consistente, ¿no? Es decir, en este caso las dos fuentes de información son los dos evaluadores.
Un ejemplo es si hacemos una dinámica grupal y en lugar de tener un observador tenemos dos observadores que estarán registrando el desempeño para algunas capacidades de algún postulante o varios postulantes. Una vez que termina la dinámica grupal, los evaluadores y observadores se ponen, conversan acerca de sus apreciaciones y pueden observar si es que sus opiniones respecto al observado coinciden. Si es así, tenemos resultados consistentes. Entonces, para hacer un proceso claro, sustentable, minimizando el grado de error, como de hecho lo tiene cualquier proceso de investigación, pero tratando de minimizarlo, hay que tener siempre en perspectiva la validez y la confiabilidad. Entonces la validez nos va a ayudar mucho como guía para el diseño de los instrumentos, es decir, diseñar o elegir pruebas o técnicas de evaluación que se ciñan lo más estrictamente posible a los contenidos que nos interesan, que es la matriz. Y la confiabilidad nos ayuda a orientarnos en el proceso de evaluación, porque aquí podemos definir cuántas fuentes de evaluación podemos desplegar como información para saber si es que lo que estamos encontrando como respuesta es consistente. Esto lo sabremos siempre que tenemos dos fuentes de información mínimamente para cada aspecto que queremos evaluar por cada postulante. Por eso les comentaba que la confiabilidad supone desplegar más tiempo, por ejemplo, tanto en el diseño como en la ejecución de las pruebas, o tener a más personas trabajando en el equipo, por ejemplo, tener a más evaluadores, observadores en las técnicas de evaluación que implican observaciones, ¿no? Como las entrevistas o la simulación. Si no pudiéramos diseñar un procedimiento de evaluación con, digamos, la mayor confiabilidad, tratemos sí de tener la mayor validez. Vamos a pasar ahora en estricto a los tipos de pruebas. Ya habíamos adelantado algo de ello cuando describíamos los contenidos de la matriz. Entonces, a nuestras matrices podríamos agregarle una columna más en donde definamos qué tipo de prueba o técnica de evaluación podría ser la más adecuada, dependiendo del tipo de contenido en la matriz. Ya sabemos que son tres: conocimientos, rasgos de personalidad, o los aspectos más blandos del individuo, y la aptitud para la especialidad, ¿no? Entonces, vamos a empezar por las pruebas escritas, que son una técnica de evaluación. Dentro de las pruebas escritas tenemos las objetivas y las preguntas abiertas, ¿no? Para empezar, podemos decir que las pruebas escritas son la mejor técnica, sin lugar a duda, para explorar los conocimientos o el aprovechamiento académico en general. Entonces, no solamente es una herramienta que tiene un buen alcance, como habíamos mencionado inicialmente, es decir, puede ser aplicada en muy corto tiempo a muchas personas, sino que es ideal para identificar el saber de las personas, ¿no? Sus conocimientos. Y hay dos formas de diseñar estas pruebas objetivas. Las pruebas escritas, las más conocidas son las pruebas objetivas, que básicamente permiten a la persona, bajo un reactivo, tener un conjunto de posibilidades de respuesta y emitir de forma breve esta respuesta para conocer si tiene o no el conocimiento que se espera. Dentro de las pruebas objetivas, o pruebas para marcar, como se les conoce también, tenemos las de selección múltiple, que son las más comunes cuando tenemos alternativas de respuesta. En este caso se recomienda que cuando se diseñan pruebas de selección o elección múltiple, solo una de las alternativas sea la correcta. Y evitar también poner alternativas como todas son correctas o ninguna de las anteriores. Esto no nos va a permitir acercarnos con precisión a si la persona sabe o no sabe. Tratemos de buscar o diseñar preguntas con alternativas múltiples, pero
donde solo una respuesta sea correcta. Esto obliga a que la persona haga un proceso de discernimiento, ¿no? O pueda recuperar de manera más adecuada de la memoria el conocimiento que se espera exprese. En el caso de las preguntas de pareo, aquí no solamente estamos viendo conocimientos, sino probablemente también algunas habilidades de relación, ¿no? Que es parte del conocimiento lógico abstracto. Las preguntas de verdadero o falso es otro tipo de prueba objetiva, son también muy buenas para el caso de explorar conocimientos, probablemente más sencillas de resolver que las de elección múltiple. Entonces, si nosotros queremos dar algún grado más de complejidad a una prueba objetiva, evitemos trabajar con las preguntas tipo verdadero o falso para trabajar mejor con las de elección múltiple. En verdadero o falso básicamente tenemos una de dos oportunidades para acertar, por lo tanto el azar juega a nuestro favor. En el caso de tener respuestas de elección múltiple, donde probablemente tengamos no menos de 4 y no más de 5 alternativas, se reduce la posibilidad de azar y logramos un mejor acercamiento a realmente describir el conocimiento que tiene el evaluado. Otra forma de trabajar las pruebas objetivas es trabajar con espacios en blanco, donde el evaluado básicamente debe contestar con una o máximo 2 palabras para precisar su respuesta. En este caso, siempre que sea necesario explorar la memoria, vale la pena. Entonces, los tipos de prueba objetiva, en cuanto a cómo se puede expresar la respuesta, depende un poco de nuestros intereses, ¿no? Podemos elegir. Si vamos a explorar contenidos más memorísticos, entonces utilicemos, por ejemplo, la de los espacios en blanco para completar, porque se espera aquí un número limitado de respuestas correctas, probablemente sea solamente una la correcta. Si queremos, y también se evita el azar, por supuesto, con este tipo de preguntas. Evitemos en general las de verdadero o falso, que pueden ser más fáciles de diseñar, pero más sensibles al azar, ¿no? Por lo tanto, nos resta confiabilidad en los resultados. Otro tipo de pruebas escritas son las preguntas abiertas, ¿no? Y aquí tenemos algunas variantes, como el ensayo o los casos en donde tienen que dar una respuesta producto de un análisis. Las pruebas escritas con preguntas abiertas son interesantes, por supuesto, para ver no solamente el conocimiento, o explorar el conocimiento, sino también capacidades lógico-abstractas como la síntesis, por ejemplo, no podemos pedir resúmenes. Sin embargo, toma más tiempo de corregir, ¿no? Y puede también haber alguna diferencia entre los evaluadores que van a corregir estos resultados. Entonces podrían haber algunas variaciones que afecten un poco la consistencia y la precisión. Siempre que se trate de conocimientos, tratemos entonces de trabajar con pruebas escritas objetivas, porque aporta a que todos los participantes tienen la misma oportunidad para ser evaluados. Si trabajamos con preguntas abiertas, es válido, es mucho más rico, pero eso supone que los evaluadores se pongan muy bien de acuerdo en los criterios que van a utilizar para la calificación de las preguntas abiertas. Por ejemplo, si nosotros solicitamos que una persona, después de leer una noticia, haga un resumen de esta, tenemos que definir muy bien las cualidades que esperamos de un resumen para poder hacer una buena calificación y evitar que algún evaluador sea más riguroso que otro o uno sea más benevolente, ¿no? Eso lo evitaríamos si es que precisamos muy bien qué es lo que se espera de la respuesta de las personas y definir algunos parámetros. En el caso de un resumen, por ejemplo, la extensión, que se toque el tema central, el uso de la ortografía o la redacción,
cada uno tendrá que ponerse de acuerdo siempre y cuando sea relevante respecto a los contenidos de la matriz. Recuerden que lo principal es tener validez. Entonces, buscar validez siempre va a estar primero en revisar los contenidos que esperamos explorar, todos ellos en este caso dentro de las matrices. Luego tenemos las pruebas de ejecución. Las pruebas de ejecución son bastante útiles cuando se requiere explorar habilidades o alguna destreza, ¿no?, que implique movimiento, por ejemplo, habilidades motoras, habilidades artísticas, manuales, en general todo aquello que ya no supone solamente expresar un conocimiento, sino un saber hacer. Entonces, las pruebas de ejecución o de simulación implican que debemos crear una situación, planteársela a los evaluados y que estos pues ejecuten este planteamiento. Dentro de las pruebas de ejecución podríamos, por ejemplo, pedirle a alguien que haga una simulación de una clase, que haga una representación de alguna habilidad artística, si se trata de educación física, de habilidades motoras esperadas dentro de esta especialidad, etc. Entonces, en las pruebas de ejecución no solamente tenemos que plantear muy bien el ejercicio, la situación que debe representar la persona o ejecutar la persona o el evaluado, y recuerden nuevamente, esto que le planteemos a los evaluados tiene que ser fiel reflejo del contenido o capacidad que está en la matriz. No solamente tenemos que plantear una situación o caso o desafío vinculado a estos contenidos o capacidades de la matriz, sino que además tenemos que diseñar una hoja de observación. Entonces, no se trata de plantearle a una persona que represente o haga algo y tomar nota inestructurada de lo que observamos. Todo lo contrario, para que este proceso sea serio y sistemático, debemos saber de antemano qué es lo que vamos a observar y cómo lo vamos a calificar. Esto de qué es lo que vamos a observar y cómo lo vamos a calificar debe estar definido en lo que denominaremos hoja de observación y calificación. Este es un ejemplo de hoja de observación y calificación. Tenemos en la primera columna algunos contenidos de capacidades que están en la matriz. Si ustedes revisan su matriz pueden encontrar estos temas. Realiza movimientos corporales simples de manera coordinada. Lo hace con equilibrio, con ritmo, con agilidad. Cada uno de estos aspectos son los que vamos a observar. Dentro de nuestra hoja de observación, por supuesto en este ejemplo, no estamos agotando lo que está en la matriz. Solo está una parte, por lo tanto es solo un ejemplo. Deberíamos poder observar a partir de nuestro planteamiento con los evaluados y en la hoja de evaluación todas aquellas capacidades que están en nuestra matriz. Aquí están solamente algunas como ejemplo, para que ustedes sepan qué debe contener o cómo estructurarse una hoja de observación. Entonces, en la primera columna de hecho tienen que estar las capacidades con los contenidos que nos interesan observar, y en las siguientes columnas la posibilidad de asignar una calificación. Esta hoja de observación está hecha para un solo postulante, ¿no? Deberíamos tener varios de estas tablitas, una para cada postulante. Las calificaciones posibles las tenemos ahí, por debajo de lo esperado, sería calificado por ejemplo con 1, con 2, si está próximo a lo esperado, es decir, que en algún momento se observa que tiene un adecuado desempeño o ejecución, pero no es constante. En el nivel 3 diríamos que está dentro de lo esperado, ¿no?, que tiene un desempeño consistente durante el ejercicio. Por encima de lo esperado, si observamos que esta persona tiene un nivel de desarrollo mayor que el promedio de los postulantes que estamos observando, y muy por encima de lo esperado si es que notamos que hay un dominio claro y consistente de las conductas que estamos observando. En la última sección, que es la última fila, siempre deberíamos tener un espacio para observaciones, para anotar cualitativamente en nuestro registro y poder sustentar también nuestra calificación.
La forma de calificación que está propuesta en esta hoja de observación es arbitraria. Ustedes pueden elegir otra siempre que les ayude a discernir el grado de desempeño en este planteamiento, en esta evaluación de los postulantes, ¿no? Entonces se sugiere que esta escala de calificación no sea menor de 3 ni mayor de 5 grados, ¿no? Que es lo que nos permitirá obtener discernimiento entre cualidades o niveles de desarrollo distintos de las cualidades de los postulantes, pero a la vez nos permite también discriminar su grado de desarrollo en cada postulante. Obviamente esta hoja de observación puede ser optimizada. En lugar de usar en cada columna una forma de calificar donde deberíamos marcar con una X, mejor en cada columna poner el nombre de un postulante y poner dentro de las cuadrículas el número de la calificación que le queremos asignar. Entonces ustedes pueden hacer las variaciones que consideren oportunas para optimizar también los registros, pero siempre tiene que estar muy claro la capacidad y contenido que queremos observar, cómo vamos a calificar y un espacio para poner observaciones. ¿En qué momento deberíamos calificar? Cuando se trata de una ejecución podemos hacerlo mientras se está dando la ejecución, a diferencia de una entrevista en donde deberíamos calificar al final de la entrevista y no durante. Pero en el caso de la ejecución como técnica de evaluación, dado que los evaluados están concentrados en lo que se les ha planteado, podemos sí ir calificando y no solo registrando las observaciones que tenemos del desempeño de estos. Vamos a pasar ahora a otro tipo de pruebas. Ya hemos visto las pruebas objetivas, que son muy buenas para conocimiento, las pruebas de ejecución para algunas destrezas, y vamos a ver las pruebas psicológicas. Ahora, las pruebas psicológicas atienden fundamentalmente entonces los rasgos de personalidad. Hay algunas pruebas cercanas a las psicológicas de personalidad que son las pruebas de competencias. Dentro de ellas tenemos, por ejemplo, las de inteligencia emocional, que son conocidas. Dentro de las pruebas de personalidad en estricto existen ya pruebas estrictamente como los inventarios o cuestionarios de personalidad, que no siempre, esa es una debilidad, no siempre están adecuadas o baremadas para poblaciones peruanas. Entonces, el resultado que podamos obtener no necesariamente es válido si es que no está adaptada a la población local. Si no tuviéramos la posibilidad de tener una prueba de personalidad adaptada a nuestra población, miremos por lo menos si es que tienen adaptaciones en la región, ¿no? En países similares al nuestro. Sin embargo, en estricto deberían ser pruebas de personalidad que ya están adaptadas a nuestra población, para que los baremos o calificaciones que podamos obtener realmente expliquen o describan la personalidad de los individuos. Ya sabemos, como hemos comentado, que las pruebas de personalidad ya están diseñadas, mejor dicho, bajo un modelo de personalidad que va a incluir rasgos o características que nos interesan de acuerdo a nuestra matriz, pero probablemente también indaguen aspectos que no nos interesan o no están escritos en la matriz. Por lo tanto, no son en estricto tan válidas, porque en exceso van a explorar aspectos que no están dentro de nuestros objetivos de evaluación. Sin embargo, puede ser una buena opción si es que no tenemos otra forma de evaluar estos rasgos que nos interesan. Fuera de los inventarios de personalidad o cuestionarios como el Milo, el Aysen y los que existen, que son docenas de estos en el mercado, y son cuestionarios que pueden tomar mucho tiempo resolverlos, en promedio de 1 hora probablemente. Tenemos también las pruebas proyectivas, que son estas pruebas del dibujo, como el makeover de la figura humana, que nos pueden dar algunos indicios también de la salud psicológica o salud mental del postulante, ¿no? Todos entendemos que el rol de educador es un rol muy importante, también sabemos que es sensible. Podrían postular personas que no necesariamente tienen las características o cualidades de personalidad idóneos para en un futuro desempeñar este rol de modo adecuado y responsable, ¿no? Entonces, podríamos sugerir las pruebas proyectivas
y los inventarios de personalidad como una forma de identificar o detectar qué personas podrían tener o mostrar dificultades de personalidad que afecten a otros. Para este caso, si ustedes utilizaran pruebas psicológicas en general, la exigencia es que dentro de su equipo haya un psicólogo. Las pruebas o inventarios de personalidad, por más que tienen plantillas para calificarse o software para obtener resultados, supone necesariamente la interpretación de un especialista, más aún si estamos trabajando o vamos a trabajar con pruebas proyectivas. Necesariamente deberíamos contar con un especialista psicólogo para su aplicación y su calificación. Finalmente tenemos las pruebas vocacionales. Las pruebas vocacionales o de interés por la especialidad también existen como pruebas que están disponibles en el mercado. No todas están nuevamente adaptadas a la población local. Sin embargo, dado que no evalúan un aspecto tan íntimo del individuo como sus rasgos de personalidad, no es muy complicado esperar que haya resultados válidos aun cuando la prueba no está adaptada a nuestro medio. Es decir, si tenemos que ver baremos locales, deberíamos fijarnos que estos se den más bien en las pruebas de personalidad porque evalúan aspectos más profundos del individuo. Recordemos la metáfora del iceberg, ¿no? Todo lo que está en la parte visible del iceberg son los conocimientos, es lo más fácil de explorar. De hecho, lo hemos comentado ya, las pruebas de conocimientos son fáciles de diseñar, fáciles de calificar, fáciles de aplicar, porque están también explorando aspectos bastante fáciles de observar, como los conocimientos que estarían reflejados en la parte visible de un iceberg, que tiene una gran parte que está oculta, que está debajo de la superficie, y ahí encontramos en primera instancia las motivaciones, las expectativas, los intereses vocacionales, y más abajo, en lo más profundo, más difícil de explorar, está la personalidad del individuo, ¿no? Dentro de lo más escondido estarán sus impulsos, donde están los agresivos, los sexuales, por ejemplo, y son los que solamente podemos explorar de mejor manera con una prueba proyectiva, por ejemplo. Las pruebas de aptitud por la especialidad o vocacionales pueden ser idóneamente aplicados por un psicólogo, tendrán una mejor interpretación. Sin embargo, las pruebas que existen en el mercado tienen ya resultados bastante claros para ser interpretados directamente desde los manuales. Sin embargo, para explorar los intereses vocacionales no solamente tenemos las pruebas de orientación vocacional, sino que también una entrevista puede ser una buena técnica de exploración de los intereses por la especialidad o por la carrera. Pasamos entonces a la entrevista como otra de las técnicas posibles que tenemos disponibles. La entrevista nos puede ayudar para evaluar cualquier aspecto que está en nuestra matriz. De hecho, podemos evaluar conocimientos, pero es una técnica en donde, o que no es muy buena para evaluar conocimientos, ¿no? La mejor son las pruebas escritas, por la precisión que nos permite. La entrevista resulta también una técnica de evaluación donde tenemos que imprimir o invertir mayor tiempo. Es un solo evaluador por un solo postulante, ¿no? Uno a uno. Entonces, tratemos de utilizar esta técnica para lo que nos sirven las pruebas objetivas. En este caso, aspectos de personalidad y actitud hacia la carrera. Entonces, la entrevista personal permite recoger aspectos verbales, desde opiniones, pasando por comparaciones y explicaciones, pudiendo llegar hasta el descubrimiento de la lógica argumental de la persona. Entonces, también podemos explorar algunas habilidades lógico-cognitivas o abstractas. De hecho, lo que nos interesa es conocer un poco más de sus competencias, también sus habilidades no verbales, es decir, que podemos registrar, observar también aquello que probablemente la persona no está diciendo, pero que está expresando a través de sus gestos, de su mirada o de su postura en la entrevista.
Algunos utilizan esta técnica para verificar o ratificar o como una forma de obtener confiabilidad de las observaciones que ya hayan sido hechas a partir de otras técnicas de evaluación, como las pruebas de ejecución o las dinámicas grupales. Pero en general la entrevista es una muy buena técnica para explorar algunos aspectos como las motivaciones, el autoconcepto, las habilidades interpersonales y las aspiraciones. Así como las pruebas de ejecución suponen el diseño de una situación o planteamiento que se les propondrá a los evaluados y una hoja de observación y calificación, igualmente la entrevista requiere como parte del diseño prediseñar o elaborar primero una guía de entrevista, que son las preguntas que vamos a plantearle al evaluado, y por otro lado la hoja de observación, en donde vamos primero durante la entrevista a registrar nuestras apreciaciones para no olvidarlas, y luego de terminar la entrevista en esta misma hoja poder calificar lo observado. Entonces, no tenemos aquí un ejemplo de guía de entrevista, pero básicamente es un cuestionario o un conjunto de preguntas que tenemos que haber planeado, que nos permitirán indagar en aquellas capacidades o contenidos descritos en la matriz que nos interesa evaluar. En la hoja de calificación que les estamos mostrando, nuevamente tenemos en la primera columna aquellas capacidades o contenidos que están en la matriz. Por ejemplo, expresa sus ideas con orden y coherencia y argumentos pertinentes, argumenta puntos de vista sobre temas diversos, solicita aclaraciones si no entiende, anima a seguir la conversación o la termina cuando sea necesario. Esto es solo un ejemplo. Si ustedes observan su matriz, encontrarán algunas otras capacidades y contenidos que se esperan evaluar. Pero como notarán, aquí hay solamente parte de ellos, pero desde ya se dan cuenta de que a través de una entrevista es posible observar estas capacidades, ¿no? Si una persona expresa sus ideas con orden, si es que argumenta sus puntos de vista, si solicita aclaraciones o hace preguntas para entender bien lo que se le está planteando. Entonces, de hecho, podemos registrar lo que observamos durante la conversación en la sección que está al final de esta hoja, que dice observaciones, y después de culminar la entrevista podemos hacer las calificaciones. Si ustedes pueden hacer las calificaciones durante la entrevista, estaría bien, siempre que por un tema de respeto al evaluado no sea visible para él, ¿no? Traten de utilizar alguna tabla o cuaderno donde ustedes hagan un registro de observación y calificaciones preliminares sin que la persona lo pueda observar. Muy bien, entonces en estos minutos hemos tratado de resumir algunas recomendaciones. Recuerden siempre que la validez principalmente, pero además la confiabilidad, deben ser nuestras guías para saber si nuestro diseño es serio y nos permite obtener resultados válidos y confiables. Recuerden que no todas las técnicas de evaluación o pruebas son igualmente buenas para los aspectos que queremos evaluar. Para los conocimientos, las pruebas objetivas son muy buenas, para las aptitudes, para la especialidad, tanto las entrevistas como las pruebas vocacionales son buenas, y finalmente para las habilidades o destrezas tenemos también las pruebas de ejecución. Me olvidaba de los rasgos de personalidad, donde ya saben que las pruebas, sobre todo las proyectivas, pueden ser muy interesantes junto con la entrevista para indagar esos aspectos más profundos de las personas. Y recuerden que en el caso de utilizar pruebas psicológicas en general es importante que haya un psicólogo como parte del equipo. Espero que estas recomendaciones les sean de utilidad en adelante. Revisen sus documentos con las orientaciones que se les ha entregado o que se les va a entregar, porque van a encontrar mucho más información de recomendaciones metodológicas para que puedan hacer un trabajo más sistemático y que les dé seguridad acerca de los resultados que van a obtener. Muchas gracias.